Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su curso de electricidad residencial acorde al National Electrical Code. En esta ocasión, continuamos con la parte de las magnitudes eléctricas y aprovecharemos para resolver algunos ejemplos. Ya en la clase anterior vimos la parte teórica sobre las magnitudes eléctricas, tanto el voltaje, la corriente, como la resistencia. Y vimos que la ley de Ohm nos permite relacionar matemáticamente dichas magnitudes. Así que procederemos a resolver el primer ejemplo. Como vemos en pantalla, tenemos un circuito que posee una resistencia de 2 ohmios conectada a una batería de 6 voltios. Y el enunciado del problema nos dice de la siguiente manera: ¿cuál será la corriente que circula a través del circuito de la figura si el voltaje es de 6 voltios y la resistencia de 2 ohmios? Se nos pregunta entonces cuál es la corriente que circula a través del circuito, es decir, la corriente es nuestra incógnita, nuestra magnitud a encontrar. Entonces, se nos dice que el voltaje es de 6 voltios. El voltaje será igual a 6 voltios. Y la resistencia de 2 ohmios. La resistencia igual a 2 ohmios. De esta manera, tenemos planteado nuestro problema. Así que como vemos en pantalla, ahí tenemos las tres formas de la ley de Ohm. Y utilizaremos entonces la que nos convenga para encontrar lo que andamos buscando. Les pregunto, ¿cuál de estas tres formas utilizaremos? Bueno, lógicamente, la que nos permite encontrar la corriente a partir del voltaje y la resistencia, es decir, corriente será igual a voltaje sobre resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente es lo que yo ando buscando. Entonces, sustituyendo cada incógnita por su valor, decimos que la corriente es igual a 6 voltios sobre 2 ohmios. Realizando esta operación matemática, podemos decir que la corriente del circuito será igual a 6 sobre 2 igual a 3. Y como la corriente se mide en amperios, decimos 3 amperios. Esta es la respuesta a este problema sencillo en el que estamos aplicando la ley de Ohm. Hemos encontrado una corriente a partir del voltaje del circuito y la resistencia del mismo. Así que si usted quiere repasar o no ha visto el video anterior, donde damos la clase teórica de las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm, le invito a verlo en nuestro canal. Así que procedamos a resolver el segundo ejemplo. Tenemos un circuito similar al anterior, pero en vez de darnos la resistencia, tenemos la corriente que circula por el circuito, que es de 3 amperios. Y el voltaje en este caso será de 1.5 voltios. Así que procedemos a plantear el problema de manera similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué estamos buscando? Bueno, se nos pregunta cuál es la resistencia. Por tanto, la resistencia es nuestra incógnita. Tenemos entonces un voltaje en el circuito de 1.5 voltios. Voltaje 1.5 voltios. Y la corriente es de 3 amperios. Corriente igual a 3 amperios o amperes. Tenemos el problema planteado. Entonces, utilizaremos una de las tres fórmulas que vemos en pantalla. Es decir, una de las tres formas en que presentamos la ley de Ohm. ¿Cuál utilizamos entonces? Diga usted. Bueno, lógicamente, como estamos buscando la resistencia, utilizaremos la que nos permite encontrar la resistencia a partir del voltaje y la corriente. Resistencia igual a voltaje sobre corriente. Entonces, simplemente es cuestión de sustituir
cada variable por su valor. La resistencia será igual al voltaje, es decir, 1.5 voltios sobre la corriente del circuito, que es 3 amperios. Realizando entonces la operación matemática, es decir, dividimos 1.5 sobre 3 y nos dará 0.5 ohmios, que es la unidad en la que medimos la resistencia eléctrica. Así que ahí está resuelto este ejercicio, aplicando también la fórmula de la ley de Ohm para encontrar la resistencia dados el voltaje y la corriente de un circuito. Procedamos entonces a resolver el tercer ejemplo. Bien, como pueden ver, a este problema le he nombrado ejercicio 1 porque me gustaría que usted trate de resolverlo utilizando la misma lógica que hemos utilizado en los dos ejemplos anteriores. Así que, por favor, pause el video y trate de resolverlo antes de ver la solución. Bien, vamos a resolver entonces el problema. Nos dice si el valor de la corriente en un circuito es de 5 amperios y la resistencia es de 20 ohmios, ¿cuál es el valor del voltaje? Así que nos está diciendo, tenemos un circuito cualquiera, puede ser similar a los anteriores que hemos visto. Pero lo cierto es que la corriente que circula por este es de 5 amperios y la resistencia de 20 ohmios. Y se nos pregunta cuál es el valor del voltaje. Planteemos entonces el problema como lo hemos hecho anteriormente. El voltaje es nuestra incógnita. Ya conocemos a la corriente que es de 5 amperios y la resistencia es de 20 ohmios. Ya planteado el problema, procedemos a utilizar la forma conveniente de la ley de Ohm. ¿Cuál de las tres que vemos en pantalla es la adecuada? Bueno, lógicamente, la que nos permite encontrar el voltaje a partir de la corriente y la resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y decimos, sustituyendo, que voltaje será igual a 5 amperes por 20 ohmios. Realizando esta operación matemática, encontramos que el voltaje de este circuito será igual a 100 voltios, porque el voltaje lo medimos en voltios. Así que así de sencillo es aplicar la ley de Ohm para encontrar el voltaje a partir, o conocidos, la corriente y la resistencia de un circuito. Bien, hasta aquí este video en el que hemos aplicado las tres formas de la ley de Ohm. Así que en la próxima clase estaremos hablando de lo que es la potencia y la energía eléctrica y resolveremos también algunos problemas. Muchas gracias y hasta la próxima.